Yo, gente, si te preguntaran qué es más importante entre la historia y el arte cuando hablamos de manga o anime, probablemente dirías que la historia es muchísimo más importante. Y sí, de cierto modo es más importante la historia, pero el arte también puede volverse un componente esencial para que esa historia funcione. Y de hecho puede volverse más importante y superar otras técnicas narrativas como el diálogo, por ejemplo. Ok, hablaré sobre todo el apartado visual que hay en una historia, tanto en animación como en manga, y veremos las cosas que es capaz de hacer el arte y lo visual cuando usan todo su potencial. Pero antes de empezar, quiero contar que esto es solo mi opinión y trataré de argumentar cada cosa que mencione. Habiendo aclarado, empecemos. Siempre se dice que se puede contar una historia sin un buen arte, y ciertamente se puede hacer. Sin embargo, esto podría limitar bastante el potencial narrativo que tiene una historia, incluso podría perjudicarla. Pero antes de mencionar estos puntos que me parece que potencian una historia visualmente hablando, hay que aclarar que, más que un buen arte, es un arte adecuado y preciso lo que mejora una historia. Y veamos si me puedo dar a entender con esto. Los ya fallecidos David Wolper y Sid Field, ex productor de cine y guionista respectivamente, tenían una simple regla: no le cuentes nunca a la gente lo que está viendo. No hace falta decir lo que se enseña. Tanto el arte como el diálogo deberían usarse como complemento, no para decir exactamente lo mismo. Y es que aquí muchos shounen incumplen este punto. El ejemplo más reciente para esto sería el primer capítulo de Kimetsu no Yaiba. ¿Realmente era necesario que Tomioka explicara todos los movimientos que llevó a cabo Tanjiro, cuando absolutamente todo ese diálogo se nos explicó mediante lo visual previamente? Esto no solo es innecesario, sino que hasta puede tomarse como si se está subestimando a los espectadores. Y ojo, esto es un shounen, no un kodomo. Si fuese un kodomo sería aceptable, pero en un shounen quizás ya se está limitando o infravalorando la creatividad o lógica de los jóvenes. Bien, ahora que ya saben que en los medios visuales y audiovisuales se les suele dar mucha importancia a lo que se muestra en lugar de lo que se dice, ¿qué son esas cosas que se pueden mostrar para enriquecer una historia? Empecemos con la ambientación. La ambientación es básicamente todo lo que rodea a nuestros personajes. Ese escenario o espacio es capaz de darnos mucha información simplemente con verla. Por ejemplo, supongo que han escuchado alguna vez que el ambiente donde creces influye en tu personalidad, ¿no? Bueno, si vemos Gantz o Akira, podemos notar que el ambiente social en el que se desarrollan las acciones de nuestros personajes es cruel, crudo, lleno de violencia. Otro ejemplo podrían ser el libro o la mansión que habla acerca de Mewtwo en Pokémon Rojo Fuego. Estos objetos también son parte de la ambientación de un mundo. El ambiente nos ayuda a ponernos en contexto con respecto a la historia. Nos puede explicar en qué época, lugar y hasta qué conflictos se están llevando a cabo dentro de ese mundo. Todo esto se hace a través del arte o lo visual. Fullmetal Alchemist es capaz de transmitirnos el hecho de que estamos en la época victoriana mostrándonos simplemente un tren de vapor. Y Naruto nos sitúa en un mundo donde se mezclan elementos de la época medieval con otros más actuales, mostrando un televisor, por ejemplo. Y es que la ambientación también nos permite indicar el estado mental de un personaje, simplemente con la fachada de su casa. Manifiesta qué es lo que más quiere, lo que extraña, su comida favorita, sus hobbies, etcétera, etcétera. La ambientación no es la única capaz de narrarnos sucesos o acontecimientos. El mismo personaje también puede hacer todo eso. Y aquí entra el subtexto, que es todo lo que ocurre por debajo de la superficie de la escena. Pensamientos, sentimientos, juicios, lo que no está dicho en lugar de lo que se dice. Y es que un gran ejemplo de una obra que usa el subtexto es Fairy Tail. Bueno, en realidad son dos capítulos puntuales de Fairy Tail. Los episodios 299 y 417 del manga, llamados Viaje Solitario 1 y 2 respectivamente, nos presentan el poco usado Capítulo Silencioso, en donde solo se nos narra una historia sin la necesidad de diálogos. En estos capítulos, Mashima logra transmitirnos los pensamientos, emociones, miedos y dudas de nuestros protagonistas. Por otro lado, se le hace posible introducirnos el conflicto que está ocurriendo en ese momento, la amenaza que los acecha y la respuesta que tienen estos personajes con respecto a este obstáculo. Estos dos capítulos son muy divertidos de ver, realmente se los recomiendo si no lo vieron, y creo que no hace falta que hayan visto Fairy Tail para entender mucho la situación de esas mini historias. Ahora, ¿cómo hizo Mashima para crear estos mangas silenciosos? O en otras palabras, ¿cómo hace la ilustración o el arte para narrarnos cosas y que estas terminen siendo entendibles? Para mí son 3 puntos: la anatomía, los planos y el color e iluminación. Bueno, al principio dije que en cierto modo la historia importaba más que el arte, y esto se puede entender como que no hace falta dibujar bien para contar una historia. Sigo pensando eso, pero también sigo pensando que no tener un buen arte puede limitar una situación o momento de la historia.
Cuando digo anatomía, no solo me refiero al cuerpo en general, sino a las expresiones, tanto faciales como corporales. Para esto, tomemos al que es actualmente mi artista de manga favorito, Saeki Shion. Primero, veamos esta escena. 白津くん、少し黙ろうか。Sí, ok, se ve cool, pero el problema es que esta escena de Ishiki en el manga tiene una potencia muchísimo más elevada, y es que ambos tienen buen dibujo, pero a mi parecer el del manga tiene mucho más manejo del lenguaje corporal que se necesitaba para ese momento. Y a esto me refiero con que esto va de usar el arte adecuado y preciso. Impactos visuales como este hay en muchos lados, pero lo que quiero dar a entender con este punto de la anatomía es que es fácil mostrar emociones como felicidad, molestia o tristeza. Pero cuando se maneja mucho más el arte, se es capaz de llegar a mostrar emociones más profundas. Y ya no solo se termina dependiendo del rostro, sino que también se puede usar el cuerpo completo para esto. En este segundo punto no me voy a extender tanto, debido a que yo no soy un experto del cine y lo que conozco de los planos son las cosas más básicas. Sin embargo, esto es suficiente para saber la gran importancia que juega en una historia visual. Un plano es una imagen que se ha tomado desde un determinado encuadre y ángulo de enfoque. Obviamente hay distintos tipos de planos, como el primer plano que se usa para darle importancia a lo que una persona tiene que decir, el plano general que se usa para mostrar a un personaje en cuerpo completo y el ambiente donde se encuentra, el plano detalle usado para mostrar detalles, etc. En el manga también se puede usar estos planos, los cuales se encuentran en cada viñeta, y estos, si se usan bien, pueden contarnos distintas cosas y hacerlo de una manera más eficaz. Tomando de nuevo a Saeki Shion, él nos puede mostrar un plano contrapicado, los cuales son usados para ofrecer un efecto de superioridad, para así darle más grandeza o efecto de respeto a un personaje. Y por supuesto, puede mostrarnos un plano en picado, lo cual mostraría todo lo contrario, inferioridad. Y justo en este ejemplo de Soumi Hayama se muestra una vez más cómo puede hacer el diálogo y el apartado visual para complementarse. Porque mientras en ese plano de picado se muestra la inferioridad de Hayama, el diálogo transmite todo lo contrario, mostrándonos así la posición psicológica de Hayama y lo que muestra por fuera. Y por otro lado está Souma, el cual muestra su total genuidad, y mientras dice que no perderá ante Hayama, el plano apoya esta idea sin total contradicción. El último punto quizás no se lleve el total protagonismo, pero es realmente ese armador que todo rematador necesita. El Alfred de Batman, el queso de la cachapa, el Kuroko de Kagami. El color y la iluminación son herramientas que ayudan a que el mensaje se haga más legible de lo que puede ser. Estos son capaces de hacer que un personaje luzca más determinado de lo que ya es, o que otro luzca más molesto de lo que ya está. Por supuesto, una iluminación adecuada también es capaz de agregar un tono de misterio a un personaje, y una paleta de colores puede dar tanto un tono infantil como uno más maduro. Como dije, quizás tanto el color como la iluminación no se lleven el total protagonismo en cuanto al arte o lo visual se refiere, pero eso no le quita la gran importancia que esta tiene. Todos estos puntos al final se terminan complementando el uno al otro. O sea, si quiero mostrar un contrapicado para mostrar la grandeza de un personaje, pero resulta ser que no sea anatomía, entonces no servirá de mucho. Y al final, sí, se puede contar una historia sin un buen arte, pero a la larga se terminará dependiendo mucho de otros componentes, como el diálogo, que es algo de lo que mucha gente se queja con el manga de Hunter, y hasta es entendible. En fin, un buen arte muestra buenos detalles, ya sean faciales como del ambiente. Un buen arte es capaz de hacer que la historia se cuente a través de este. Todo esto sirve para dar información. De hecho, todo lo que mencioné son motivos por los que prefiero muchísimo más las películas que los libros. Que sí, que se puede usar la imaginación, o que sí, que en los libros hay más información, etcétera, etcétera. Pero creo que todo esto es compensado por todo lo que se puede ver y escuchar. Por otro lado, la ilustración sirve para atrapar a un público mucho más joven. Cuando el arte es más atractivo o llamativo, entonces funciona más. Aunque hay excepciones, ojo, y quizás en un futuro hable sobre una de esas. En este video quería mostrar la gran importancia que tiene la ilustración, el arte o lo visual en general para una historia. Quisiera saber qué es lo que más les llama la atención cuando ven una historia, y si ustedes también disfrutan de ver estos dibujos en anime y manga, al igual que yo. Hey, en este canal hablo acerca de anime y dibujo. Si te interesa uno de estos dos, o mejor aún, ambos, entonces puedes suscribirte para no perderte ninguno de los videos que vendrán. Y si quieres acompañarme en mi progreso como dibujante, me puedes seguir en Instagram como Artekuma. Ahí estaré subiendo todos mis dibujos. De verdad, muchísimas gracias por ver el video. Espero que si tienes una opinión o punto de vista distinto al mío, me lo dejes en los comentarios. Eso sería muy fino de tu parte. Y si te gustó el video, da tu like.
Habiendo dicho esto, espero que nos encontremos de nuevo en otro video. Bye.